Hola. Bueno, buenas tardes. Acá me estaba acomodando para arrancar con nuestro vivo de abril. ¿Cómo estás? Vamos a esperar, como siempre, vamos a esperar que se sume nuestra intérprete de lengua de señas y nuestra invitada especial, Analía. Ella es profesora de ESI. Y voy a esperar que se sume nuestra intérprete para contarles cómo viene la idea, cómo surge la idea de hablar sobre este tema, de la ESI para ayudar en contra de los abusos. Así que, hola, desde Chaco, qué lindo. Ay, a mí yo amo que sea federal esta cuenta y esta comunidad, eso me pone muy feliz. Acá está Vale. Vale, acordate que vos me tenés que pedir sumarte para que se te prenda la cámara. Porque si yo la invito, la cámara no funciona. Entonces ella me tiene que pedir para que yo la sume. Hola Brian, ¿cómo estás? Tanto tiempo, es verdad, que no nos veíamos. Bueno, la voy a esperar entonces a Vale que se sume porque quiero contarles cómo surge la idea de hablar de este tema. Acá está Vale. Me encanta que se sumen y que nos acompañen en esta tarde, casi ya es de noche. Hola Vale, Hola, ¿cómo están? hola. Ahí te vemos, si querés acomodar la cámara para tener una distancia y poder hablar. Bien, bien. A ver ahí, ¿me ven bien o más o menos? Yo te veo se, como que falta que enganche el wifi, digamos. Sí, 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 te esperamos, tranquila. Mm, Fíjate que no estoy usando el... Ahí está. ¿Se ve bien, Marisol? Sí, te vemos perfecto. Un poquitito borroso, como que te falta luz. A veces Sí. parece como que falta luz, como que se ve un poco oscuro. Que me pongan luz, decirle tú. ¿Ustedes ven bien? Avísenme si está todo bien, si a la intérprete la ven bien. Luz con una lámpara. Eso brilla. Bueno, lo tiene. Un día yo les voy a mostrar una foto de cómo preparo acá el espacio para hacerlos vivos. Es muy cómico. Tengo luces, tengo cosas. Es muy cómico cómo está preparado. Ana ya está acá también para sumarse. Así que en todo caso la voy sumando para que estemos las tres bien con la cámara y con todo. Le damos un momento a nuestra intérprete para que se termine de acomodar. Ahí, mira, te vemos bárbaro, ¿vale? Ahí. Bien. Con esa distancia se ve bárbaro. Solo lo que te decía de la luz, pero si ves que no lo podés resolver, igual con la remera negra estamos. Ya trato de solucionarlo, ¿sí? El tema de la luz. Tranquila, no, no hay apuro, estamos bien. No veo, poco está borroso, dicen. Bueno, gracias por avisar. Mi internet siempre anda bien, pero a lo mejor puede ser el clima porque a veces hay
viento, entonces como que la antena se desconecta. Yo les En San cuento Juan que nuestra hay intérprete vive en San Juan y a veces el viento está en contra del wifi. Pero bueno, le tenemos paciencia y le agradecemos porque ella se suma de forma voluntaria, gratuita, para que todos ustedes puedan entender lo que vamos a estar hablando hoy. Y eso es muy importante. Así que le agradecemos mucho y te tenemos paciencia, ¿vale? Organízate tranquila. Mientras tanto, la espero a Ana, que ya 2 veces intentó sumarse y algo falló, así que la vamos a esperar también. Yo mientras me tomo un mate. La vamos a esperar a Ana. Analía se llama, para que se sume también. Acá no la tengo. Acá está. La aceptamos. A ver qué pasa. Ahora sí, Ana, no sé si vemos por lo menos algo Ya. naranja, vemos. Ahora sí, Ahora sí, muy bien. lo logré. ¿Estaba Hola. difícil? Sí. Estaba difícil, sí. Súper. Bueno, estamos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Valeria, Analía. Un honor, chicas, trabajar con la inclusión con ustedes. Muy bien. Te esperamos un momento. Valeria es de San Juan y entonces parece que hoy el viento está en contra del wifi. Entonces está complicado. Sí. ¿Me ven más o menos? ¿O se apaga o está bolloso? ¿Cómo está? Te vemos, pero a veces se pone como que se corta, pero Lento. son pequeños cortes. Sí, me parece que hay un tema de conexión de internet. ¿Cómo estás, Ana? Todo bien, por suerte. ¿Vos bien? Bueno, ¿También? sí, también, muy bien. Trabajando, ya llegando al final del día hoy. Sí. Jueves Sí. difícil ya. Aparte, ayer ya tuviste también una entrevista vos, que te vi en las redes, así que Sí, estás estuve en a La full. Plata ayer. Sí, también. Fue una semana muy movida, la verdad que sí. Sí. Bueno, vale, ¿te parece que estamos para empezar? Sí, empecemos. Perfecto. Bueno, primero, Analia, gracias por aceptar esta invitación. Quiero contarles cómo surge esta idea de hablar de este tema, porque, bueno, recuerdan, calculo que el mes pasado surgieron un montón de noticias que tuvieron que ver con distintas situaciones de abuso que han padecido distintas mujeres, algunas en la calle, otras en situaciones intrafamiliares. Y la verdad es que a mí me conmovió mucho toda esta situación, más lo que vengo viendo en el consultorio hace mucho tiempo, mujeres que llegan al consultorio con historias de abuso en su adolescencia, de abuso en su infancia y sobre todo de abusos intrafamiliares. Y esto la verdad es que me llevó a reflexionar como profesional qué está pasando en nuestra sociedad, qué les está pasando a los hombres que son capaces de hacer esto, aún hoy. Digo,
yo puedo tener una paciente de 30 años que esto le pasó a los 10 y entender que fue hace 20 años y que la situación era distinta y que no se hablaba de estos temas como se habla hoy, pero ver hoy en día pibes de 18, 20 años que siguen con estas conductas, la verdad es que me lleva a preguntarme qué es lo que pasa. Y siento que con la psicología individual de cada uno de ellos no alcanza. Entonces, por eso la convoqué a Analía, para que ella sea quien nos instruya y nos cuente a ver qué se sabe de esto, qué se está investigando y qué se puede decir, porque sobre todo, desde esta cuenta nos interesa prevenir. Así que, Analía, gracias por estar acá. Si querés, contanos de nuevo a qué te dedicas, por las dudas que haya gente que no te conozca. Con Ana hicimos un vivo el año pasado también, hablando de ESI, pero tenía más que ver con identidad y con identidades de género. Hoy estamos para hablar de otra cosa. Gracias, un gusto. Igual estar haciendo este vivo, más allá del cansancio y de la semana encima. Soy profesora de escuela secundaria, de biología y de química, y además especialista en educación sexual integral. Dado que mis materias, sobre todo biología, estaban muy ligadas a cuestiones vinculadas a la sexualidad históricamente, ¿no? Y sobre esta materia particularmente, lo poco que se podía llegar a hablar en una escuela secundaria respecto a sexualidad hasta hace no tantos años atrás, e incluso hoy en día sigue habiendo escuelas en las cuales es muy difícil. Empecé a percibir la necesidad de hablar un poco más y trabajar un poco más allá de lo poco que los programas educativos, ¿no? O los manuales escolares llegaban a trabajar. Y luego, a partir de la sanción de la ley, en el año 2006, empecé específicamente ya a formarme en educación sexual integral. Hasta que no teníamos la ley, hablamos de educación sexual, y a partir de la ley, digamos, logramos de algún modo que se entendiera, ¿no? Y se legislara a partir de eso, que no se puede circunscribir la sexualidad de una persona a un área específica, sino que nos atraviesa completamente en la vida, porque la vida está llena de vínculos, de distintos tipos de vínculos, y eso forma parte de la sexualidad de una persona, es decir, no son solamente claramente los aspectos biológicos, ¿no? Sino también los psicológicos, los sociales, los culturales, que van a justamente a interseccionar, ¿no? En la misma persona. Entonces el abordaje, sin ninguna duda, tenía que ser integral. Y es lo que a partir de esta ley empezamos a lograr. No puedo decir que se haya logrado claramente, porque para decir eso tendríamos que pensar que todas las escuelas del país están cumpliendo con la ley, ¿no? Algo que es muy preocupante, que al día de hoy, después de tantos años ya de la sanción de la ley, no ocurra. Pero bueno, estamos mejor, eso también hay que decirlo, ¿no? Estamos mejor que hace algunos años atrás al menos, sobre todo estos últimos años, con el avance del movimiento feminista, los movimientos feministas. La verdad, se logró poner en agenda pública un montón de temas que antes ni siquiera formaban parte de la información cotidiana, ¿no? De golpe tal vez una violación no era noticia. Y sabemos que ocurren muchas más, de las que por supuesto nos llegamos a enterar a través hoy en día de la cantidad de medios de comunicación que tenemos, digo, incluyendo las redes sociales, ¿no? Entonces claramente es un problema que deja de ser individual, tal cual decías vos hace unos minutos, porque cuando lo pensamos desde un punto de vista individual es cuando ahí generalmente lo patologizamos, ¿no? Y tendemos a pensar que es una persona o que sufrió algún trauma, o que hubo algo que no tuvo, o algo que tuvo de un modo, ¿no? Y lo llevamos a lo personal, ¿no? Entonces es un depravado, es un enfermo, ¿no? No es una persona en realidad común y corriente que anda por la calle al igual que uno, que una, que simplemente piensa de otro modo, está convencido que las cosas son de otro modo, y en ese convencimiento cree sobre todo tener poder, ¿no? Sobre otras identidades.
Y ahí es donde la desigualdad en este sistema, ¿no? que vivimos todos, y por supuesto que va a depender del momento histórico y de la cultura, ¿no? Claramente en la que cada sociedad está inscripta, eh, vamos entonces a darnos cuenta que esto deja de ser un problema individual cuando hay un montón de personas que están haciendo lo mismo. Porque si un caso de violación realmente fuera un caso cada nunca, como puede ser, no sé, el caso de un asesino serial, ¿no? Estas cosas que vemos más en las películas, ahí podemos pensar que hay algo particular en la persona. Ahora, cuando hacemos una simple encuesta respecto a cuántas mujeres les pasó en algún momento de su vida que hayan recibido algún tipo de acoso o agresión sexual en la vía pública o en el transporte público, y vemos que realmente son muy pocas a las que no les pasó ninguna, desde un comentario fuera de lugar, un toqueteo fuera de lugar o cosas muchísimo más graves, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos datos para pensar, es donde tenemos que hacernos cargo que este problema es un problema político y no es un problema individual. Es un problema político, y si es un problema político hay que entonces mirar más grande. No podemos pensar en la individualidad, hay que mirar por encima, y cuando miramos por encima lo que encontramos ahí es que lo que hay fuertemente es la inscripción de estereotipos de género, ¿no? Que responden a una socialización de género que inicia en la primerísima infancia, y que hay un punto donde podemos decir que no termina nunca, pero que principalmente durante la primera infancia, la escuela primaria y finalmente la escuela secundaria deberían quedar claras un montón de cosas, y deberíamos llegar a algunos acuerdos mínimos comunes entre todos y todas. Porque esto no se trata de unificar el pensamiento ni de borrar la heterogeneidad del pensamiento de las personas, sino de ponernos de acuerdo en algunas cosas que no podrían ponerse en duda ni ser inquebrantables. A ver, ¿No? como para ir desmenuzando un poco, porque en muy poco tiempo dijiste un montón de cosas que me parece que tenemos que poder explicar. Cuando vos hablás de que no se trata de que sea un individuo enfermo, yo el otro día, cuando invitaba a este vivo, decía, no puedo creer que haya tanta gente perversa, ¿no? Porque bueno, el psicoanálisis trabaja sobre la perversión con esta idea ya un poco más amplia de lo que nos propuso Freud respecto de las distintas formas de llevar a cabo la sexualidad, que tiene que ver con esto de la propia ley. Y yo decía, bueno, cuando son muchas personas las que hacen lo mismo, ya no hay una ley individual, sino que tal vez lo que hay es creer que uno está adhiriendo a una ley que es del colectivo, ¿no? Quiero decir, todos sabemos que no corresponde violar a una mujer. Sin embargo, vimos hace poco un grupito de 6, 7 pibes que entre todos decidieron hacerlo. Y ahí es donde yo me pregunto, no puede ser que, no se trata de que cada uno está abordando su propia ley perversamente y desconociendo la ley social, sino que hay algo más que lleva a que estos pibes piensen que tienen la libertad de someter a una mujer a su capricho sexual solo por estar en grupo, solo por estar en banda. Ahí es donde yo me quedaba como corta desde la psicología, ¿no? Porque también si lo pensamos como una enfermedad, entonces la intervención de nuestra ley, quiero decir de la justicia, va a ser diferente. Porque no juzgamos del mismo modo a una persona que cometió un acto sin entender lo que estaba haciendo, porque hay algo de su propia enfermedad que se lo impide, a alguien que lo realiza sabiendo perfectamente que lo que está haciendo no corresponde y no le importa, o toma el riesgo. No es lo mismo la intervención legal. Entonces, cuando vos te referís a que no son personas enfermas, te estás refiriendo a esto, a que el peso de la ley les tiene que caer del mismo modo que a cualquiera, porque en el momento en que lo están haciendo, saben que lo que están haciendo no está bien. Sí, bueno, sí, yo creo que, yo creo que tienen muy claro que lo que están haciendo no está bien. Lo tienen claro. Lo que pasa es que consideran, digamos, que tienen el derecho y el poder de hacerlo, porque justamente, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque pueden, digamos, este eslogan que venimos escuchando desde
desde hace un tiempo, que grita, ¿no? El movimiento feminista, lo hacen porque pueden. Y ahí hay una verdad absoluta en esto. Digamos, porque cuando esto sucede, insisto con esto, ¿no? Pero digo, cuando esto sucede, forma parte de lo cotidiano, ¿no? El abuso, la agresión sexual, la invasión en la vía pública, digamos, sintiéndome que yo tengo poder sobre esto. Yo sé que te genero miedo. Yo sé que vos estás experimentando miedo cuando te digo esto. Y ejerzo mi poder. Entonces, y esto, digo, de vuelta, no es 1, 2, 3, 4, 5 personas que no comprenden, digamos, las normas, los derechos, ¿no? La libertad, los límites de la libertad, los límites de su propio deseo, ¿no? Se empiezan a poner en juego otras cuestiones que tienen que ver con esto que vos decís, que es el código básicamente de la masculinidad hegemónica, ¿no? Esta idea de pensarse por encima del resto de las identidades, digamos, en una posición dominante y donde yo puedo hacer lo que quiero con vos. Entonces, a mí esta noticia que vos recordabas recién, que pasó hace no tanto, me impresionó muchísimo, porque lo que no podía dejar de pensar, o sea, siempre estas noticias, por supuesto que me pasa de todo, ¿no? Como nos suele pasar, que creo yo que nos pasa a la mayoría. Pero lo que más me impactó fueron las edades de estos chicos. Y digo chicos a propósito, porque entre 18 y 24 años, 6 pibes entre 18 y 24 años, no estamos hablando de generaciones que fueron criadas con totalmente otros códigos, ¿no? Y son pibes, de hecho, algunos de ellos universitarios, ¿no? Y esto sucedió en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. No son detalles. Habla del poder, ¿no? Que a las 3 de la tarde, ¿no? Digo, me sigo recordando cosas y es como, es 3 de la tarde, o sea, con un nivel de impunidad muy brutal. Eso era lo que te quería preguntar, porque cuando decimos lo hacen porque pueden, ¿nos estamos refiriendo a la impunidad? ¿A que realmente Claramente. legalmente no va a pasar nada? No. En parte la impunidad de sentir que pueden hacerlo, ¿no? Por un lado. No sé si hay tanta evaluación respecto a la justicia. No sé si hay tanta evaluación. Ahí me parece que prima, digamos, lo otro, ¿no? Que tiene que ver con esta idea y sensación de deseo, y de posesión, perdón, de deseo no, de posesión sobre la otra persona, que en este caso va a ser una identidad disidente o va a ser una mujer. O, ¿no? Digo, una persona, un gay, una lesbiana, un chico trans, una chica trans, una travesti. Entonces, cada vez que escuchamos una noticia como esta, generalmente, si no es un chico, si no es un menor de edad, ¿no? Menor de edad, donde ahí sí, tal vez hay muchos más niños y adolescentes abusados. Después, generalmente, son las identidades disidentes o las mujeres. Y siempre es un varón, ¿no? Una masculinidad hegemónica la que está ejerciendo esto. Y digo, insisto con las edades de estos chicos, de estos pibes. Digo, a ninguno de los 6, a ninguno se le ocurrió que lo que estaban haciendo estaba mínimamente mal. Ninguno frenó, en todo ese rato pudo frenar esta situación. Y ahí es donde también tenemos que empezar a seguir conversando, desarmando, deconstruyendo, para volver a aprender, ¿no? A cómo se es varón, cuáles son los códigos entre los varones, qué es esta necesidad que tienen de reforzar su masculinidad permanentemente ante otros varones, que los llevan a situaciones, digamos, como estas, ¿no? Claro, Una porque el que violación decía, grupal. si alguno llegaba a decir, che, pará, se nos está yendo la mano, que era como el puto, perdón, pero lo tengo que decir con todas las Tal letras, vez. como el tarado, como el, qué cagón, ¿no? Como, hay algo de que sea sancionado como negativo el criterio correcto. Exactamente. Y esto te parece,
Es uno de los modos de socialización entre varones y es algo que en la escuela, digamos, lo ves, pero en lo cotidiano. Esta necesidad, digamos, de mostrarse y en esa necesidad de mostrarse ante el otro, que ese otro siempre es un varón, ¿no? Una masculinidad hegemónica, la cosa va siempre hacia arriba, porque aparte después hay una cuestión ahí también de liderazgo y de competencia que en un grupo se pone muy en juego. Y en la escuela esto, digo, desde los últimos grados de la primaria hasta prácticamente el último año de la secundaria, el último año de la secundaria, a veces ya la cosa se acomoda un poco más. Obviamente va a depender mucho de cuánto trabajo haya puesto ahí, de cuánto acompañan las familias también, ¿no? Porque digo, por otro lado, la escuela tiene una inmensa responsabilidad y un inmenso trabajo por delante, y está muy bien. Yo creo que no hay otra institución del Estado, digamos, más propicia, más privilegiada para trabajar estos temas que son tan importantes y que tienen que ver con la construcción de la identidad y básicamente de ese sujeto, ¿no? Acompañar el crecimiento, el desarrollo de los chicos y las chicas, obviamente que para mí es una situación de privilegio y de una enorme responsabilidad. Entonces, pero la escuela tampoco puede hacer todo, porque los espacios de crianza son fundamentales también. Compartimos casi la misma cantidad de tiempo en muchos casos con los chicos y con los adolescentes, la escuela y las familias, ¿no? Porque dependiendo si van a una jornada completa, a talleres de extensión, etcétera, a veces tenemos a los chicos y a las chicas muchísimas horas en la escuela, pero también están otra cantidad de horas en sus hogares o en algunos otros ámbitos, que también puede ser el club, que en este caso los clubes deberían ser grandes aliados y deberían estar absolutamente, lo están haciendo, lamentablemente siempre como a veces pasan algunos, se logran algunos cambios, esto se logró a partir de también unas cuantas noticias nefastas que salieron de algunos clubes, de deportes, y que también fueron tremendamente impactantes y tuvo que haberlos interpelado y nos han llegado ya relatos de clubes donde se está trabajando o intentando al menos con un poco más, no me atrevo a decir que con perspectiva de género, pero un poco más de perspectiva de género. Digamos, hay como un montón, ¿no?, de agentes de socialización que son muy importantes que trabajen de manera conjunta, dado que la batalla que estamos dando es contra un sistema que se mete por todos los huecos posibles que se puede meter. Y que cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando de feminismo. Eso me parece que es fundamental, más allá de lo que cada uno pueda opinar respecto de la palabra feminista, que me parece que está demasiado cargada a veces de negatividad cuando no debería. Sin embargo, perspectiva de género también tiene que ver con que estos hombres, niños, adolescentes, masculinos, puedan relajar un poco también respecto de lo que consideran o creen que deben estar demostrando todo el tiempo. Porque hablabas de las familias y me quedaba pensando qué importante que la ESI, la educación sexual integral, circule también en los medios de comunicación para que seamos los adultos quienes recibamos estos cambios de mentalidad, estas formas de mirar distinto a nuestros niños, varones quiero decir, porque también somos nosotros desde casa los que tenemos que ayudar a no presionar, a que si un niño llora y viene el abuelo y le dice los nenes no lloran, ahí hayan un montón de voces que digan no abuelo, ya cambiamos la forma de pensar y ahora los varones pueden llorar, porque eso también les va a permitir en algún momento poder decir, no chicos, yo en esta no me prendo y no soy menos varón por no prenderme en esta. Y eso hay que habilitarlo también desde las casas, con los discursos de los adultos, que no estamos formados en esto. No, por supuesto. Ese es un gran inconveniente que tenemos. Por eso la escuela aún digamos, se vuelve fundamental y muy importante trabajar esto para que los chicos lo tengan claro. Y hoy en día muchas veces hacemos ese a través de los chicos. Porque cuando los chicos y las chicas ya saben o entendieron cuáles son sus derechos, sin ir muy lejos, el otro día una estudiante de segundo año me cuenta que en una reunión familiar había estado discutiendo 1 hora con un pariente porque le había observado, cuando ella llegó al lugar,
por qué no se depilaba las axilas. El pariente a ella le hace esa observación. Y ella me cuenta que estuvo una hora explicándole por qué no tenía por qué hacerlo si a ella no le parecía o no le gustaba, que no era un deber, y digamos que el derecho que ella tenía sobre qué hacerse sobre su propio cuerpo, digamos, era un derecho claramente, y si a él no le gustaba era un problema de él en realidad, no era un problema de ella, y que es una imposición, ¿no? Lo del tema de la depilación es una imposición sobre las mujeres. Entonces, cuando uno ya empieza a ver que empiezan a suceder estas cosas en el aula, bueno, ahí es donde también nos da más esperanza, ¿no? Y nos recarga un poco de energía para pensar que no todo está perdido. A mí me pasó en un Digamos, primer grado, me acuerdo hace un par de años ya, ¿eh? Me pasó en un primer grado que los nenes pedían jugar al fútbol en el recreo y no los dejaban. Y un día la maestra, aprovechando que no sé qué había pasado, que no estaban todos los grados en el colegio, les dice, bueno, si yo les doy una pelota, ¿van a dejar jugar también a las nenas? Y los pibes la miraron como, obvio, señor, al fútbol jugamos todos. Y fue tan obvio para los chiquitos, tan obvio, que a mí me llenó de orgullo, porque dije, ¿cuánto nos falta? Ahí es donde yo me doy cuenta que a nosotros los adultos, por más que sabemos, porque lo escuchamos, que no se habla del cuerpo del otro, que no hay juegos para varones y para mujeres, aún así caemos en esto de, pero van a dejar jugar a las nenas como si tuviéramos que recordarles, y los niños nos dijeron, no, sí, es obvio que jugamos todos. Y me resulta tan lindo que desde la escuela esto se pueda promover. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que decís de que hay algo de la casa también que tiene que ir a favor de este discurso, porque si esta chica llega con sus axilas sin depilar y no se encuentra con alguien dispuesto al diálogo, sino que lo que encuentra del otro lado es una crítica, una discriminación, alguien que ya la deja de recibir amorosamente, es muy difícil que en nuestra familia nos rechacen. Y el discurso que tenemos como padres y madres es muy potente sobre nuestros hijos. A veces nos cuesta como padres y madres tomar conciencia del peso que tienen nuestras palabras y nuestra conducta en cómo somos mirados por nuestros hijos e hijas, hijes, niñes. Y eso es muy... Ahí es donde hay que poder hacer también un cambio, porque los niños pueden venir con muchas novedades por parte de la escuela, pero si después en casa papá me mira mal y me dice maricón, ¿cómo hago? Todo esto aparte el lío que se les debe armar en la cabeza, ¿no? Porque yo en la escuela aprendo esto, pero después en casa me dicen esto otro. Muy complejo. no, sí, sin ninguna duda, muy complejo. Por eso insisto con que desde la escuela tenemos que, y ahí sabiendo cuando tenemos situaciones, que siempre las hay, o sea, siempre hay que suponer que hay situaciones diversas en el aula, hay que trabajar fuertemente con esto, donde les tenemos que explicar que las generaciones cuando ellos miran para arriba, todas esas generaciones fueron criadas de otro modo. Eso es fundamental de trabajar, para que ellos entiendan por qué de golpe en sus casas no encuentran este mismo a veces relato o esta posibilidad de reflexionar hasta determinados lugares, porque fueron criados y educados bajo otro paradigma que fue muy fuerte y que por supuesto ahora requiere todo un esfuerzo y una reflexión sobre sí mismos, que es fundamental también de cara a la crianza, ¿no? De un hijo o una hija. Si yo no puedo reflexionar sobre lo que yo pienso sobre determinadas cosas, y es una bajada de línea sin tipo si no me interpela, digamos, el planteo de mi hija, es un poco complejo, pero a veces tenemos que trabajar en la escuela que, bueno, que estas cosas pueden pasar, ¿no? Como para preparar a los chicos a que ellos saben y entienden cuáles son sus derechos y cuáles son los límites, ¿no? De los derechos también. Y saben que en muchos casos quedan un poco atrapados ante sus propias familias que de golpe no pueden comprender o entender determinadas cosas. Pero bueno, ahí también la escuela en muchos casos oficia de articulador, ¿no? Si es necesaria, si es necesario ante alguna situación en particular. Digo, pensaba en algún chico o chica en transición, por ejemplo, cuando la familia no puede aceptar esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo la escuela puede alojar
a este niño, ¿no? Que está en este proceso y cómo le puede ir acompañando también de cara a ir conversando con la familia, para intentar, digamos, que esta situación se viva de otro modo, porque claramente, como decías vos, después hay mucha angustia detrás de estas cosas. ¿Y cómo trabaja particularmente la ESI este tema de lo que tiene que ver con la violencia sexual? Y hay un eje específicamente, dentro de los 5 ejes que forman parte de la ESI, que incluye todas las temáticas que están vinculadas a la violencia. Y se trabaja fuertemente, digamos, los tipos y modalidades de la violencia de género, donde por supuesto ligado a este tema se debe trabajar en profundidad a esta idea de masculinidad hegemónica que está emparentada totalmente con este tipo de violencias. Por eso cuando hablamos de violencia de género, digamos, explicar también fuertemente esto que hoy circula respecto a la violencia de género a la inversa, ¿no? Este discurso que empiezan a traer los varones de que ellos también son víctimas y que ellos también pueden ser víctimas de una mujer. Entonces hay que desarmar ahí un montón de ideas de que cuando hablamos de violencia de género no estamos diciendo que no exista la posibilidad de que una mujer violente a un varón. Pero volviendo a lo mismo que estábamos diciendo hace un rato, cuando masivamente lo que sucede es que las mujeres que mueren o que son violentadas, esto sucede en manos de un varón, ¿no? De un varón, de una masculinidad hegemónica, y cuando un varón generalmente es violentado o termina muerto, también es en las manos de un varón y una masculinidad hegemónica, donde tenemos que entender que acá no se trata de competir, digamos, quién la pasa peor, ¿no? Sino comprender que hay consecuencias para todos, pero algunas, digo, las mujeres y las identidades disidentes, claramente la peor parte de todo esto la llevamos nosotras y las identidades disidentes, ¿no? Cuando hablas Eh, de masculinidad hegemónica, lo dijiste varias veces, ¿a qué te referís? Como para que quede claro. Cuando nos referimos a la masculinidad hegemónica, estamos hablando, a ver, de varones cis, heterosexuales, blancos, y generalmente en posiciones de poder, ¿no? Es decir, podría ponerte un ejemplo así representativo a nivel mundo y te diría Trump. Si Trump es una representación, digamos, un ejemplo muy fuerte de una masculinidad hegemónica, ¿no? Eso. Por supuesto que, digamos, hay personas que de golpe no son ricas y ejercen la masculinidad hegemónica también, ¿no? Claro, porque Este, yo me quedaba pensando, es un pibe de 18 años que no tiene ningún tipo de poder, por lo menos ni económico, ni político, ni ocupa un cargo, ni nada, también lo estaríamos mencionando como masculinidad hegemónica. También, porque en realidad lo que decimos es viene de ahí, ¿sí? Después, todos, todas las personas que se van a percibir como varones, cis, heterosexuales, blancos, van a entrar en este ejercicio, ¿no? Que tiene que ver, digo, con lo que mencionábamos antes, que es la socialización de género, ¿no? Donde les van a enseñar a cómo ser varón, a cómo ser una masculinidad hegemónica. Es decir, desde muy chiquitos, como vos decías antes, si yo te voy a decir cada vez que llores, cada vez que te golpees y tiendas a llorar, o cada vez que te pase algo y tiendas a llorar, te voy a decir que sos un maricón, que sos un puto, que los varones no lloran, que los varones no se muestran sentimentales ni débiles, ¿no? Y que deben ser fuertes y bancarse todo y jugar a la pelota y saber arreglar las cosas de la casa y tener fuerza. No, a un niño le voy enseñando todo eso, le voy enseñando que hay deportes específicos que son los que juegan los varones, no digo, todas estas cuestiones lo voy formando en esta masculinidad hegemónica, ahí donde también le voy enseñando que las que van a ser las débiles, las que se van a tener que ocupar de las tareas de cuidado, que las que se van a tener que ocupar de la crianza y a las que vamos a poder de alguna manera someter, es a las mujeres. Y también a las identidades disidentes. Voy a sacar los comentarios porque no me di cuenta de borrarlos y me están diciendo que no van a poder ver bien al intérprete. Ahí está, perdón. Em,
Claro, me resonó mucho, me quedé pensando en esto del blanco, lo dijiste dos veces, blancos, y pensaba, bueno, igual hay un montón de razas, sobre todo me vienen a la cabeza un montón de culturas que son más bien occidentales, perdón, orientales, y que también son muy machistas. Digo, ¿por qué esta idea del hombre blanco? Tiene que ver más que nada Sí, con lo hegemónico en cuanto a que no son minorías, entiendo. claro, claramente, a que no son minorías. Y además porque también para hacer un análisis serio respecto a la cultura, digamos, de Oriente, eh, hay que realmente conocer o saber mucho más y meterse mucho más dentro de la cultura. Obviamente que desde nuestros ojos hay un montón de cuestiones que sin ninguna duda las vamos a colocar en el casillero de las violencias. eh, eh, pero hay otras que hemos cometido ya algunos errores de avanzar sobre cuestiones que por ahí tienen más que ver con la cultura, donde ahí analizarlo desde nuestra mirada más de Occidente nos hace meter la pata. Pero cuando nos referimos igual, de todas maneras, a esto del varón blanco, claramente estamos hablando de esto, de las mayorías, ¿no? Básicamente los que van a definir cuáles son los códigos para sus sociedades, los que van a ir pautando las normas, ¿no? Digo, porque esto comenzó en la Grecia antigua, con los Claro, filósofos que fueron varones y que definieron que las mujeres iban a cumplir otro lugar en la sociedad que no iba a ser la de los varones. Y el conocimiento, digo, y todo lo que desde allá hasta acá acarreamos las mujeres, ¿no? ¿Cuánto más tarde pudimos ocupar determinados lugares? Porque no nos podemos olvidar de esas, de que de ahí venimos, ¿no? Porque de ahí venimos, está bien, no somos no somos esas personas, claramente, pero venimos de ahí. Entonces, algunas cosas se fueron adecuando, digo, hoy votamos, ¿no? Claramente. Hoy tenemos, digamos, desde el punto de vista legal, desde la ley, tenemos los mismos derechos. El problema es la distancia que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? Hay una distancia claro. todavía importante y donde tenemos una justicia en la mayoría de las sociedades, digo, porque esto no es exclusivo de Argentina, que tiene esta mirada patriarcal porque justamente viene de allá atrás, ¿no? De considerar que primero la justicia está en manos de varones y una cosa son los asuntos de los varones y otras cosas, digamos, es cuando ya estamos hablando de los asuntos de las mujeres o situaciones que involucran a un varón con una mujer. ¿Cuántas veces fallaron digo, es recién ahora que estamos logrando una mirada de la justicia con perspectiva de género? Hace muy poco tiempo y todavía no la logramos, tampoco podemos decir que la hayamos logrado, porque dependiendo en las manos de qué juzgado caen las cosas o las situaciones, tenemos, digo, el caso de hace poco, la absolución de una violación que tuvimos acá en el país, ¿no? Y hacía no tanto habíamos tenido justamente todo lo contrario, ¿no? La condena de la violación. Entonces digo, la justicia también se maneja dependiendo, ¿no? De dónde caen. Pero bueno, por lo menos está empezando a suceder, hasta hace no tanto esto no ocurría, o era un caso, digamos, ¿no? En tantos otros, en tanta otra cantidad. Y por lo menos se empieza a hablar de esto, porque también yo me quedaba pensando, tal vez en una idea medio utópica la mía, pero pensar en perspectiva de género, ¿no? Vos hablás de perspectiva de género y yo digo, ¿cuándo va a ser el día en que nos demos cuenta que ya no se trata ni siquiera de la perspectiva de género, se trata de la perspectiva de la igualdad como seres humanos? Porque también en esta idea de las mujeres van a ocupar determinados roles y los hombres determinados otros, se consideró cuáles van a ser las habilidades, las capacidades, los gustos, los deseos de cada ser humano a partir de su género biológico. Y entonces ahí es donde se pifió, porque en realidad hoy en día podríamos decir, bueno, hay un montón de mujeres que les gusta ejercer el rol de cuidadoras, que se sienten mucho más a gusto con eso que con ejercer roles de poder, pero también me parece que tiene que ver con que hay algo de la mirada de lo social, de lo mal visto, del que dirán, de que tal vez no es tu gusto, sino que tu gusto sí o sí está sesgado por la representación que el otro se va a hacer de esto. Por eso tu alumna que llega sin depilarse las axilas a la casa está también rompiendo con
todo lo que tiene que ver con la mirada del otro y las palabras del otro por sobre mis decisiones. Y eso es algo de años, me parece, que nos va a llevar como sociedad. Y no Sin sé si ninguna algún día duda. como seres humanos nos vamos a poder largar del todo de la mirada del otro, pero digo, hay algo de habilitar estas opciones que me parece que es muy rico y que yo me preguntaba, ¿no? Si la ESI puede prevenir la violencia de género, y me parece que en el punto de vista en donde la ESI nos permite por lo menos poner entre signos de preguntas algunas cosas que antes considerábamos palabra santa o que no se podían discutir, ya desde ahí hace un cambio y está bueno incorporarla. No, sí, sin ninguna duda la ESI va a prevenir, una ESI implementada, ¿no? De acuerdo a lo que el programa estipula. Por supuesto que va a prevenir la violencia de género, porque en principio lo que estamos haciendo cuando enseñamos sobre estos temas es a identificar a los chicos y a las chicas los distintos tipos y modalidades de las violencias y entender que porque hay distintas maneras de que otra persona ejerza la violencia sobre nosotros y nosotras, y el primer paso para todo esto es reconocerlo, ¿no? Entonces, trabajar en el reconocimiento de esas violencias hace que también el día de mañana, en cualquier situación de la vida, puedan reconocer que cualquier tipo de reacción o acción vinculada con esto que aprendieron en la escuela está inscripto, ¿no? Por ejemplo, en una modalidad de violencia y no hacerlo. Por eso, volviendo a lo que estábamos hablando antes, no me deja de interpelar lo de las edades de estos pibes de la violación de Palermo, porque son pibes que ya vivieron mucho de lo que estamos conversando, que seguramente estén en las redes sociales, digo, estaban en la universidad. Digo, no puede ser que no haya habido nada ahí que les hiciera ruido. No terminaron la escuela hace tanto. Todos estos chicos fueron a escuelas donde esto no se trabajó. No, bueno, no, son un montón de interrogantes que seguramente no los vamos a conocer ni saber, pero que nos vuelve a llenar de preguntas, ¿no? Porque uno tiende a pensar que en determinadas franjas etarias algunas cosas ya las empezamos a resolver, y cuando viene una noticia como esta es como un trompazo que te vuelve al piso nuevamente, ¿no? Y es como decir, bueno, tengo que empezar de vuelta. Me quedaba Pero bueno, pensando que es interesante la sigla, ¿no? Porque ESI es Educación Sexual Integral. Y no es lo mismo dar información, esto por ejemplo, de trabajar sobre las violencias, para informarnos, para entender, para conocer, que educar. Educar es algo mucho más amplio que solamente informar, porque me parece, no, en todo caso vos nos vas a poder contar cómo es una clase de ESI, pero imagino que hay algo en donde terminamos convocando a los alumnos y alumnas a que se pongan en algún lugar, se identifiquen de alguna manera con las escenas, porque no alcanza, me parece, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba en la primaria que no existía la ley de ESI, porque fue hace mucho, que te daban folletos, ¿no? El folleto sobre cómo hacer tal cosa. Y no es lo mismo leer información que integrarla desde un lugar de educación, que aprenderla, ¿no? sí, claro, no. Por eso incluso esta I de integralidad es tan importante, porque lo que nos viene a traer es esta idea de transversalidad, ¿no? La ESI no es que ocurre solamente el día que tenemos el taller de ESI en este horario con este grupo, sino que tiene que, digamos, es una forma de estar en la escuela, de mirar la escuela, de vivir la escuela. Entonces, cada episodio, cada situación que necesite una intervención con la perspectiva de la ESI, tiene que ocurrir, y no importa si es el profesor de historia, geografía, matemática o estaba en una hora libre. Las preceptoras, los preceptores, los docentes, independientemente del área específica, todos tienen que estar mínimamente capacitados en la perspectiva que nos trae la ESI, ¿no? Que es esta invitación a pensar permanentemente las situaciones de aula como una oportunidad para trabajar determinadas cosas. Porque si no, queda como un contenido fragmentado, como
como pasan los contenidos escolares muchas veces, ¿no? Que si no se los trabaja de distintas maneras, si no se los involucra a los chicos, a las chicas, en esa, en esa adquisición, ¿no? De estos nuevos conocimientos o nuevas ideas, bueno, son cosas que pasan y que siguen de largo, y que la escuela lo conoce muy bien eso. El modo de trabajar permanentemente y volver a los ejemplos y recurrir, digamos, y prestarle atención a cada grupo y ver cuáles son las situaciones habituales que ocurren en la escuela, en lo cotidiano, para estar todo el tiempo recogiendo el guante cada vez que sucede una situación. Es decir, bien, esto es un ejemplo de lo que hablamos el otro día. Entonces, permanentemente invitarlos a mostrarles, a ejemplificarles cuáles de todas las situaciones de la vida cotidiana se inscriben dentro de algo que puede pensarse como violencia, ¿no? Lo pensaba con el bullying, por ejemplo, ¿no? Cómo el bullying puede ser una manera de ejercer poder sobre otro, a veces de aprovecharnos que estamos en grupo para ejercer sobre otro un poder, y en definitiva de lo que se trata es de los roles que ocupamos, de los lugares que ocupamos, por eso es integral también, porque hay algo del rol que ocupamos en la sociedad, en nuestra pequeña sociedad, que puede ser nuestro grupo de amigos, nuestra aula, o bueno, en el macro de la sociedad. Claro, sí, no, sí, sin ninguna duda. Sí, si esto ocurriera en todos los espacios, digamos, de la sociedad, bueno, viviríamos, ¿no? Se me viene un meme a la cabeza con el arco iris, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, en principio creo que lo haga la escuela, que lo haga la escuela en todos sus niveles, es un avance enorme. Si nosotros logramos desde el nivel inicial hasta el último día que dejan la escuela secundaria trabajar permanentemente con los emergentes, con las necesidades, con esto que decíamos recién, con lo que vemos en cada grupo, cómo funciona cada grupo, cuáles son las cosas que van surgiendo, y los vamos acompañando para que puedan ir pensando todo esto, que no sea solamente esto que vos decías, información, sino la vivencia, ¿no? Por supuesto que los resultados son otros. Lo vemos cuando hay años donde fuertemente podemos trabajar. Ahora estamos haciendo lo que podemos después de los 2 años, digamos, de la pandemia, y donde habíamos llegado hasta 2019, realmente veníamos avanzando muy bien, se venía avanzando muy bien. Por supuesto, bueno, como decía hace un rato, falta. Pero los 2 años de la pandemia, ahora en las escuelas están atendiendo, digamos, teniendo que atender y a sostener a un montón de situaciones, donde por supuesto la propia adversidad del momento, digo, la adversidad por el número de situaciones que tal vez ahora la escuela está teniendo que contemplar luego de estos 2 años, también es una enorme oportunidad para abrirle la puerta a la ESI, ¿no? Y trabajar con los chicos y las chicas con qué es lo que les está pasando y cómo están, ¿no? Y cómo están después de estos 2 años. Porque han vivido cosas muy distintas, ¿no? Y esto es algo que seguramente vos sabés más que yo, sin ninguna duda, y que tiene que ver con en la adolescencia la importancia del grupo de pares, ¿no? Y estos adolescentes estuvieron prácticamente 1 año sin poder ver a ningún par. Y el otro año, bueno, el año pasado ya, por suerte, se fue recuperando a poco eso. Pero bueno. Sí, y no solo los grupos de pares, sino también la posibilidad de salir del seno familiar, de lo endogámico, como para poder conectar con otras vivencias, con otras experiencias, con otras, entre comillas, legalidades, porque me parece que lo interesante que tiene la escuela y lo interesante que tiene el salir de casa y conocer, vincularnos con otros y otras, es incorporar otras formas, conocer otros modos, ¿no? Había una publicidad hace unos años de un perfume de baño que había un nene que quería ir a hacer caca a la casa de Carlitos, porque en la casa de Carlitos había un perfume rico. Se me vino ahora a la cabeza y digo, esta pavada de entender que un baño puede ser distinto que el que tengo en mi casa, traduciéndolo a modalidades de vínculos
normas dentro de la casa, cosas cotidianas como en mi casa, no sé, siempre toman gaseosa y de golpe entiendo que podemos tomar agua y nada más, porque en la casa de otro toman agua y nada más, y esos detalles mínimos como ir a la casa de otro y que se hablen de otras cosas, que se lean otras cosas, que digo, Que la familia esté constituida de otra de otra manera, ¿no? manera, que hayan otros padres, madres, etcétera, en fin, eso nos abre la cabeza como seres humanos, como personas, nos permite mirar el mundo y preguntarnos distinto, y la verdad es que sí, eso en pandemia hizo mucha falta, sobre todo a los adolescentes que son los que tienen esta posibilidad y que necesitan aparte cortar un poco con la familia para poder constituirse como sujetos. Eso lo vemos en el espacio clínico, ¿no? Me Pero imagino. sí, pero no me quería quedar con que las cuestiones estas de abuso eran algo a resolver en un espacio clínico, porque más allá de que podríamos preguntarle a esta persona en un espacio de intimidad, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que te llevó a hacer esto? Porque seguramente hay algo en la subjetividad que hace que una persona, aunque sea, tenga digo, ofrecerle un espacio para poder hacerse una pregunta, me parece que en nuestra audiencia hoy en día debemos tener muchos hombres que puedan preguntarse a sí mismos, y yo cuando era pibe iba a un boliche y le tocaba el culo a una mina solo porque sí, o le gritaba algo en la calle solo porque sí. Y me parece que poner esto en alarma, en signo de pregunta, en flaco, no, no es por ahí, no es porque sí, ya no está bien visto, está bueno cuestionarte. Y bueno, hay que encontrarse con estos lugares en donde te permitan o te interpelen, ¿no? A que te cuestiones. Sí, por supuesto, sí, seguro. Ahí trabajamos mucho en la escuela lo que pasa en las fiestas, por ejemplo. Esta idea, digamos, que digo que no está tan alejado de lo que decís recién, que pasaba sistemáticamente en los boliches hasta hace 2 minutos, ¿no? Esta cosa de avanzar sobre el cuerpo de las mujeres, de una manera que realmente hoy decimos es escandaloso. Pero creo que un montón de generaciones que han salido a bailar en distintas épocas, digo hasta hace no poco, era muy común esto de que si uno tenía que pasar, atravesar un pasillo donde había mucha gente, seguramente de ahí no ibas a salir sin que te tocaran alguna parte del cuerpo, no sin querer, digamos, ¿no? Con toda esa intención y con la impunidad de hacerlo en el medio de un tumulto, donde vos puedo pasar desapercibido y te vas a dar vuelta y no vas a saber quién fue. Entonces digo, hemos naturalizado cosas que realmente hoy nos tenemos que escandalizar de todo eso que hemos naturalizado. Y lo Pero lo interesante tenemos que de hacer. esta educación es que no solo las mujeres o las minorías nos escandalizamos, sino que aparte le permite al hombre, mayoría hegemónica, decir, uy, che, yo alguna vez me mandé un moco de estos y ahora me están permitiendo pensarlo, ¿no? Porque Claro, me interesa tal sobre todo cual. esto transmitir, que no se trata de que las minorías nos levantemos, las mujeres empecemos a batallar, sino también de darle la oportunidad a los hombres que tal vez no como víctimas, pero sí desde un lugar de ignorancia muchas veces, terminaron sometiéndose también a esta idea de lo que se cree que debería ser un hombre. Y está bueno esto de ofrecer espacios en donde ellos mismos puedan decir, uy, sí, estuve mal, la verdad que no lo No, tendría que haber hecho. por supuesto, reflexionar y darse cuenta que formaron parte de esto que mencionábamos hace un rato como socialización de género para ser varón. Si yo formo parte de un grupo y vamos al boliche y todos en algún momento o alguna vez, de todas las veces que salimos, casi todos hicieron esto y yo no lo hice, y tal vez por no hacerlo me ligo un montón de comentarios, formo parte. Y tal vez ni siquiera desde ese lugar, sino de formar parte y entender que es un modo de ser joven y de ser adolescente y de transcurrir una noche en un boliche con total naturalidad. Porque si desde un montón de lugares me están diciendo que esto es así, funciona así, bueno, y hasta con publicidad se ha naturalizado la violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y sobre la idea de ser varón y la idea de ser mujer. Digo, no puedo sacarme de la cabeza la infinidad de publicidades, por ejemplo, de los desodorantes Axe, ¿no? Donde siempre el lugar
de los varones era de un varón que levantaba mujeres a lo loco, ¿no? Y las pibas iban desfilando y volviéndose locas y cumpliendo fantasías, digo, en todas las publicidades. Entonces ahí hay un refuerzo de estas ideas de masculinidad muy importantes. Digo, los medios de comunicación en este sentido, y hoy, digo, cuando digo medios de comunicación, obviamente estoy incluyendo claramente las redes sociales. Hoy lo que tenemos es que gracias a principalmente el movimiento feminista, cuando una publicidad hoy ya sale con mensajes que no estamos dispuestos ya a aceptar, porque son cosas que decimos, esto ya está, esto ya es del siglo pasado, ya estamos, digo, de manera general de acuerdo, logramos bajarla, ¿no? De golpe esa publicidad, que se baje, y que, bueno, tendrán que hacer otra o volverla a pensar. Pero hasta hace no tanto, naturalizábamos un montón de cosas. Digo, el consumo de alcohol en la juventud. Bueno, los programas de televisión, el consumo de alcohol o de sustancias en la juventud. Digo, el que toma cerveza es un capo siempre. No hay una publicidad de cerveza que no ponga a los jóvenes, sobre todo a los varones jóvenes, en un lugar de, ¿no? Canchero, los cuales siempre cancheros, están mirando a las mujeres, están haciendo comentarios, sino sobre las mujeres, ¿no? Digo, son mensajes muy fuertes que vamos recibiendo. Y que por supuesto no estamos todo el tiempo, cada vez que recibimos una imagen haciéndonos preguntas, porque tampoco se puede vivir así. Entonces cuando vos estás todo el día recibiendo, desde que sos chiquitito, de este tipo de información, digamos, también hay que hacerse cargo como sociedad de esto, de lo que sucede. Porque de alguna manera lo vamos legitimando, ¿no? Entonces, bueno, digo, se viene haciendo un camino en este sentido, donde hay muchísima censura, exposición, ¿no? De escrache, ¿no? De situaciones que ya llegan a determinados límites, que es donde uno dice, bueno, basta, hasta acá llegamos. No vamos a seguir tolerando este tipo de mensajes, de eventos, de cosas que se hacen pasar bajo la idea de chistes que no son chistes, que encierran sexismos, que encierran machismo, y violencia en definitiva. Sí, tenemos sí, conductoras de televisión, tenemos políticas, digo, incluso mujeres que dicen barbaridades con, digamos, en lugares de un nivel que deberían tener un nivel de responsabilidad mucho más importante antes de decir determinadas cosas. Porque esto ya no es el pensamiento político partidario que cada uno tendrá el propio. Esto ya entra, digamos, en otras cuestiones, ¿no? Como cuando hablamos de salud. Digamos, deberíamos estar de acuerdo con que haya determinados límites, con que cuando claramente sabemos que una información es errónea, no podemos tolerar que eso salga por los medios de comunicación. Lo que pasa es que también en los medios hay muchas, a veces se manejan otros códigos que, claro, el problema es que nosotros como sociedad no los conocemos. Porque me venía a la cabeza esta frase que estuvo circulando el mes pasado que decía que todos los hombres son violadores, ¿no? Es una frase muy polémica, es una frase bueno, me sale en señas, pero quiero decir que te provoca, ¿no? Que provoca y que provoca reacciones en los hombres que van a levantar la mano y van a decir, pará, loco, yo nunca violé a nadie, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que poder explicar a qué nos referimos también cuando decimos eso. No, claramente, pero ahí hay una responsabilidad muy importante de un medio de comunicación de poner esa frase, ¿no? De alguna manera como el centro de lo que después explica la nota. Y que en realidad lo que sucede hoy, lo sabemos en este mundo, en esta era digital de la inmediatez, es que la mayoría de los contenidos, digo, de un desarrollo de una nota o de un paper o de lo que fuere, no se termina leyendo. La mayoría de la gente lee el título y como mucho el copete que me aparece ahí en esa primera imagen que pasó rápido y lo más rápido posible. Entonces la idea que me quedó es que ahora lo que están diciendo es que todos los varones somos violadores. Y esto sale inmediatamente después de la situación de Palermo. Entonces vos fíjate cómo ante una situación tremendamente repudiable, donde todos los varones tendrían que estar de acuerdo con el repudio, todos, enseguida encontraron un modo de volverse víctimas. Que puede agarrarse de esta frase. Ahora están queriendo decir, no, pero córranse un minuto del foco y discutamos lo que hay que discutir. Porque esa frase en realidad encierra una idea teórica muy profunda.
muy profunda, digamos. De algún modo lo que quiere decir es que tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Por todo esto que estuvimos hablando. Porque un varón dentro de estos códigos, ¿no? Un varón cis, heterosexual, que fue educado de esta manera, ¿no? Tiene la posibilidad, si quiere, puede ejercer esa posibilidad, ¿sí? Desde un lugar que las otras identidades, digamos, no lo van a hacer ni lo van a poder hacer. Entonces, nada, es polémica la frase, por supuesto que si yo quisiera llamar la atención, es una frase claramente para llamar la atención, Claro. digamos, porque lo que genera es, digamos, que se esté hablando de eso, ¿no? Pero claramente, Qué importante poder empezar a visibilizar esta posibilidad, porque la posibilidad está porque hay un poder. Entonces, de lo que se trata en realidad no es de solamente enseñar que el cuerpo del otro se respeta y que no es un objeto y que no lo podés tocar y no se habla, sino también empezar a barrer con esta idea de poder. Que por eso al principio decías que es una cuestión política en definitiva, porque es mucho más profundo. Y es algo que va a ser de generaciones, educándose en esta idea de que tu genital no da cuenta de tu poder ni de tu capacidad. sí, no, absolutamente. Es que ahí está un poco la clave en lo que acabas de decir, en entender que esto es un sistema, y cuando hablamos de sistema, justamente incluso ni siquiera estamos hablando de la sociedad nuestra, Claro, ¿no? De nuestra no es acá sociedad, en porque Buenos de Aires. hecho, incluso en nuestro país hay distintas culturas, ¿no? Dentro de nuestro propio país. Y va a haber, obviamente, algunas diferencias entre unos y otros. Pero esto es, digamos, cuando hablamos de sistema, hablamos a nivel como mucho más global y podemos encerrar Occidente, básicamente, ¿no? Que se maneja de algún modo de este modo. Después, cada sociedad y cada cultura ha avanzado más, ha avanzado menos. Digo, tenemos hoy experiencias en un montón de lugares del mundo donde, por ejemplo, la observación sobre el cuerpo de los otros o las otras no es como lo es, por ejemplo, en nuestra sociedad, o sobre todo lo que sucede en Buenos Aires o en grandes ciudades de nuestro país también, ¿no? Por ejemplo, esto de pensar que yo puedo decirte a vos, ¿por qué no te depilás? O depilate que me da asco, ¿no? Entonces digo, esto hay otro montón de países que ya lo tienen resuelto. Tendrán otros problemas, digamos, a resolver. Pero estas cosas por lo menos están, digamos, medianamente más resueltas, ¿no? En nuestra sociedad, la realidad es que no. Digamos, hay un avance sobre nuestros cuerpos muy importante, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros derechos. No desde lo legal, por eso insisto con esto, porque muchas veces nos dicen, ay, a ver, ¿cuál es tanta la desigualdad que viven las mujeres o las disidencias? Si tenemos la misma, no hay ninguna ley que diga que las mujeres no pueden hacer esto, las disidencias no pueden hacer esto y los varones sí. No, claramente, no. Desde lo teórico hemos llegado por lo menos a eso, ya votamos, ya somos ciudadanas de derecho, ya digo, ¿no? El problema es la práctica y cómo las normas por fuera de las leyes, digamos, operan mucho más fuerte, estas normas instaladas, ¿no? De Los cómo debemos ser. mandatos, ¿no? Los Estos mandatos. mandatos. ¿Cómo puede ser que al día de hoy un pibe sigue siendo un ganador si tuvo muchas parejas sexuales? Y una chica que tuvo muchas parejas sexuales sigue siendo una rapidita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que todavía hoy tengamos que seguir discutiendo esa diferencia? ¿A quién se le ocurre que hay, o sea, si yo voy a tener una norma moral en este sentido, bueno, debería ser la misma en definitiva. Digo, si a mí me parece que no está bien que las personas, por una cuestión moral, cambien mucho de parejas, no me tendría que importar el género, lo tendría que pensar de manera general. ¿Por qué tengo un pensamiento, digo, no, distinto? Entonces, bueno, insisto con esto, la educación, la crianza, ¿no? Ha sido tan distinta para varones y mujeres, y simplemente por nacer con un sistema genital del cuerpo diferente, ¿no? Porque también hay que decirlo eso. O sea, la diferencia de un sistema genital ha hecho desastres en esta humanidad.
¿no? Y lo sigue haciendo en lo cotidiano cuando nos levantamos y nos enteramos de la nueva noticia estremecedora de cada día. Sí. Y por eso también hoy queríamos hablar de esto, y esto es algo que trabajamos mucho en el espacio de psicoterapia individual, porque parte del proceso del psicoanálisis es poder soltar los mandatos, ¿no? Hay una frase que decimos muchas veces los analistas que es, ¿quién habla? ¿Quién habla acá? ¿Sos verdaderamente vos quien está diciendo esto o en realidad sos hablado, sos hablada? Hay algo de los mandatos, de lo social, del lugar de donde venís, de tu familia, que está ejerciendo un poder sobre tus criterios, que está tiñendo tu forma de pensar y tus decisiones. Y es súper complejo para los y las neuróticas soltarnos de estos mandatos para tomar verdaderas decisiones auténticas, honestas con nosotros mismos. Más me imagino cuando lo ponemos al nivel de lo social, en donde también vamos a ser vistos y juzgados en la calle, en los medios, en un ámbito laboral, muy, muy complejo, y qué importante que por lo menos los chiquilines, los adolescentes, tengan estos espacios para poder cuestionar estas cosas. Que no nos pasó a nuestra generación, mucho menos a la generación de nuestros padres. Poder permitirnos cuestionar estas verdades sociales, no sabemos que vienen de estas mayorías hegemónicas, patriarcales, y que está bueno poder empezar a cuestionar. Yo creo que con eso ya estamos haciendo un enorme paso, y después, bueno, también ir viendo qué nos pasa cada uno y cada una con esto que nos animamos a cuestionar, porque también hay extremos, ¿no? Me ha pasado de encontrarme con pacientes que venían con angustias de fui abusada de niña porque cualquier escena, cualquier cosa ya se vincula con esto. Entonces poder encontrar los límites, las sutilezas, es muy complejo, pero qué interesante hablarlo, decirlo, que se enuncie, que resuene, que no nos dé lo mismo que 6 pibes violaron a una piba en la calle, que no nos dé lo mismo que un tipo se bajó, veía un video, un tipo que se baja de una moto, va, la toquetea a una nena, se vuelve, que no nos dé lo mismo, que no nos dé lo mismo, por favor. No, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y hoy, por suerte, lo que podemos hacer en muchos casos con estas noticias justamente es llevarlas a la escuela. De hecho, las traen en la escuela, porque es tanto lo que genera que de alguna manera hace eco en las aulas, y por suerte nos permiten de este modo, digamos, contándonos lo que les causó estas noticias, meternos con temas un poco más profundos desde un lugar, digamos, de apertura, porque generalmente están muy movilizados después de que pasan estas cosas. A nosotros nos suele pasar mucho a los docentes que trabajamos con estas temáticas, que es que cuando sucede algún evento de este estilo, tan impactante, no tan choqueante para la sociedad, es que enseguida nos empezamos a hablar y a decir, esto, digamos, lo vamos a tener que trabajar seguro en la escuela, porque vamos a llegar a la escuela y van a estar hablando de esto. Había pasado lo mismo hace un par de años atrás, con el caso de Fernando, con el chico que mataron a trompadas este grupo de varones a la salida de un boliche en Villa Gesell, ¿no? Todos de las mismas edades, entre 19 y 22 años, todos, ¿no? No sé, 10 pibes, no me acuerdo exactamente el número, pero era un número grande de pibes que hasta que no lo dejan reventado en el piso muerto, no pueden parar. No pueden parar. Pibes bien, pibes que han venido a escuelas que uno escucha el renombre de estas escuelas, inscriptos en clubes, deportistas, con familias, digamos, que constituidas, y terminan en un evento, en las vacaciones, en unas vacaciones de amigos, en una situación como esta. Y un chico que se va de vacaciones termina muerto, que es lo más grave de toda esta situación, ¿no? Entonces digo, este tipo de situaciones obviamente van al aula directo, sobre todo en la escuela secundaria. Escuela primaria, no, sinceramente no lo sé, pero en la escuela secundaria seguro, porque los impacta fuerte. Y sí, claro. En este tipo de situaciones es donde podemos laburar con muchísima profundidad, porque están muy receptivos. Y me parece que como padres de adolescentes y madres de adolescentes tenemos que estar agradecidos de que esto se hable en las escuelas,
porque lo que le Sin pasó a ningún... Fernando le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos e hijas. Sí, Y esto es importante sí, también saberlo, que cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando de que hay que cuidar a las chicas, porque cuidar a las no, chicas las sigue ubicando en un lugar de débiles. En realidad estamos hablando de sí, que también hay que cuidar a nuestros varones, a que no se sientan ni obligados ni sometidos a tener que ejercer este tipo de conductas por sobre nadie, ni por sobre otro varón, ni por sobre una identidad disidente, ni por sobre una mujer. Esto es muy valioso por parte de la escuela y me parece que como padres y madres de adolescentes tenemos que estar agradecidos que esto se hable y que no sea como de esto no se habla, ¿no? Que a veces sucedía. sí, Me estaba acordando hace ya unos años que está, ahora la verdad es que no sé en qué estado estará el juicio, de el Próbolo, la escuela Próbolo, es una escuela de sordos, que también hubieron un montón de casos sí, de estudiantes abusados por parte de, eso, de los adultos que formaban parte de la institución y encima una institución religiosa. Entonces, estas son cosas no, que han tremendo. sucedido mucho, no solo a las mujeres, han sucedido mucho y me parece que empezar a cuestionar estos lugares de poder y nosotros empoderarnos en tanto podemos estar advertidos de que cuando algo nos hace ruido, está bueno que nos haga ruido porque no tiene que pasar, a mí me parece que es educación fundamental para la vida como sujetos sociales, para el cuidado individual y como Sin sujetos ninguna duda, sociales. independientemente del género. Eso es algo que tiene que quedar clarísimo, que cuando hablamos de la ESI, cuando hablamos de perspectiva de género, incluso cuando hablamos de feminismo, no estamos hablando de que ahora, digamos, esto dé un giro donde las mujeres ocupen una posición de poder. No se está discutiendo eso. Se está diciendo que todas las personas, independientemente de nuestro género, tenemos realmente los mismos derechos digamos, y debería eso, simplemente eso ser lo suficiente. Digamos, explicarle tanto a los varones como a las chicas, como a todo el resto de las identidades, que todos y todas tenemos los mismos derechos. Digamos, si llegamos a entender lo que encierra esta frase que parece tan simple, tendríamos un montón de cosas resueltas. Y que no hay una educación especial para unos u otras. Que educamos con los mismos valores, con los códigos de convivencia, digamos, que medianamente acordamos en sociedad y que esos códigos tienen que ser los mismos, que si yo no voy por la calle violentando a ningún varón me puede violentar a mí. Digamos, es tan sencillo como eso. Esto no es que nosotras ahora los vayamos a ver. Claramente no lo es. Es tener el derecho de caminar por los mismos espacios sin sentir miedo. Entonces, cuando ellos tienen miedo, generalmente es un miedo que nosotras compartimos. Porque generalmente cuando yo les pregunto a veces a los chicos, ¿ustedes a qué le tienen miedo, por ejemplo, cuando salen en la calle? Y si es de noche, dependiendo por dónde caminamos, a que nos roben. Básicamente a que les roben tienen miedo. Nosotras también tenemos miedo a que nos roben. Todas las identidades, seguramente en algún momento, algunos serán más temerosos, otros menos temerosos, tendrán, digamos, ese miedo. Pero nosotras además tenemos miedo que nos violen, que nos secuestren, que nos digan alguna barbaridad por la calle y que no sepamos cómo reaccionar. O sea, tenemos un montón de miedos que no deberíamos tener. Las identidades trans o travestis, vaya que tienen miedos por transitar por la calle, por las instituciones, porque es peor aún, porque son maltratados y maltratadas hasta en las propias instituciones de salud, en la policía, digo, el nivel de violencias que reciben es aún mayor. ¿Por qué? Porque su identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Nos parece que eso es, digamos, motivo para violentar a una persona, porque no se siente conforme con el sexo que le asignaron al momento de nacer. ¿Por qué deberíamos violentar a una persona, digamos, que, digo, nada, no vamos a terminar nunca? Parece obvio. Es como, no Es se termina increíble. nunca, no se termina Parece nunca, porque tan a donde obvio y miremos a la vez, ay. tenemos un ejemplo, a donde miremos tenemos un ejemplo. Entonces, sí, es un tema que no se termina nunca. Pero bueno, nada, es como que hay que abrir, es como,
una cebolla grande, no una cebollita chiquita, una cebolla grande, ¿no? Y capas, capas, capas y capas, para Por terminar de suerte, entender todo esto. estos niños y adolescentes que están atravesando la ESI en la escuela, en algún momento van a ejercer estos lugares profesionales, van a ser comisarios, comisarias, van a ser jueces, van a ser médicos, y van a poder mirar distinto a estos pacientes o a estas personas que lleguen a sus espacios de Sin duda. trabajo. Apostamos a Ojalá eso. apostamos a eso, a que verdaderamente nuestra sociedad en 20 años sea distinta y que así como nosotras, ¿no? Yo ahora me estoy acordando, me cuestionaba por qué a mi papá, cuando era un niño, lo obligaban a usar pantalón corto aún en invierno, lo cual a mí hoy me parece una locura y una aberración, porque pobrecito se moría de frío y él por ser varón, niño, tenía que tener pantalón corto. En algún momento nuestros chicos y chicas adultos van a decir, qué locura, que a mi mamá le tocaban la Lo cola en el gritaba luego por la colectivo. calle. Sí, totalmente, No, en totalmente. algún Sí. momento vamos a Ya hay decir un qué montón de locura. estas cosas que sí, que los más jóvenes lo miran con una extrañeza y con una cosa de que, ¿qué? Esto, bueno, lo que traías vos antes. Bueno, si vamos a jugar a la pelota, las chicas también, obvio. O sea, ¿por qué se te cruzó esta pregunta? Sí, ¿no? Así que, no, Ojalá. apostamos claramente a estas nuevas generaciones. No los cargamos con la responsabilidad, pero sí apostamos a que son agentes de transformación y a que ya las edades o el tiempo histórico que transcurrieron o que transcurrirán, tienen mucha más interpelación y pregunta que antes, ¿no? Donde de golpe ni permitido preguntar tenías algunas cuestiones, era porque lo decíamos, lo decía el adulto y se terminaba, y de estos temas no se hablaban, y todo, ¿no? Entre silencios y autoritarismo fueron creadas un montón de generaciones. Ahora, por suerte, los chicos, aunque a veces nos cuesta también, cuestionan todo. Todo. Sí, 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 pero está bien que nos cueste, porque también pensaba estos espacios así en redes sociales, en donde los que estamos escuchando somos gente que ya no vamos a la escuela seguramente, está bueno que aprendamos a que nos hagan preguntas para hacernos preguntas nosotros también. Y que no hay nada de lo que no se habla de Bruno, se habla. Y también se habla de Bruno y se habla de todo. Y en Claro. todo caso, si no tenés herramientas para hablar, bueno, buscá, lee, interesate, recomendá, o como nosotros hoy, que te convocamos a vos para poder hablar de esto, porque hay que reconocer cuando uno a veces se queda sin herramientas. No, por supuesto. Y aparte, digo, yo creo que nadie puede pensar solo cosas que son tan complicadas y que aparte nos sorprenden día a día y que no está todo escrito tampoco y que vamos construyendo también, ¿no? Todas estas ideas y seguimos desarmando cosas. Entonces, siempre conversar con otros, con otras que también hacen otras tareas y tienen otras observaciones desde sus lugares en la vida cotidiana o en sus trabajos, siempre enriquece y ayuda mucho a esto, ¿no? A estar permanentemente pensando y haciéndonos preguntas, aun cuando consideramos que por ahí ya tenemos mucha experiencia en algo, creo que siempre tenemos que seguir haciéndonos preguntas, pensando e intentando intercambiar ideas, ¿no? Con otros y otras. Es Sí, fundamental. tal cual. Bueno, habilito un segundo los comentarios a ver si hay algo que nos quieran decir. Yo los corto para que se pueda ver bien la intérprete, que le tengo que agradecer a Vale porque está haciendo un esfuerzo enorme. Ay, sí, Se le sí, está sí. cortando internet un montón, pobre Vale, así que le agradezco muchísimo su presencia y su acompañamiento. Después vamos a ver si podemos habilitar también los subtítulos cuando suba este vivo a Instagram, cosa de que si algo se perdió a través de la interpretación en lengua de señas, Claro. puedan acceder aunque sea desde los subtítulos. A veces Instagram me promete subtítulos y después no los pone, así que cualquier Mm. cosa, si no, lo subiré en YouTube, después vemos. Este, pero bueno, Analia, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, que Eso a vos siempre también.
lo transmitís de una manera muy clara y muy precisa. Sos muy precisa cuando hablas, se nota que tenés formación y que tenés compromiso con la temática. Y la verdad es que para mí es un Muchas honor gracias. que estés acá con nosotros hablando de esto, porque sé que estás muy ocupada y que tenés muchas cosas No, que hacer. muchísimas gracias. Para mí también, la verdad es que, como decía recién, eh, nos sirve mucho estar conversando permanentemente y sobre todo con personas que también tienen otras experiencias, otro trabajo, otra especialidad y están interesadas por los mismos temas y empujan para lo mismo. Así que para mí, siempre que puedo hacer estas cosas, trato de hacerlas. A veces, bueno, nada, ¿no? La vida cotidiana hace que uno no pueda estar en todos los lugares que quisiera. Y aparte porque, bueno, tengo esta sensación a veces de decir, esto tiene que llegar a más lugares, a más lugares, a más lugares. Entonces trato de llenarme los días de actividades y de cosas para tratar de llegar de todas las maneras posibles. Pero bueno, eh, también hay momentos donde tengo que parar un poco porque si no, no puedo pensar después, claramente, y Claro. muchísimo menos estar con adolescentes, con grupos de 40, 42 adolescentes en el aula toda la mañana, digo, con de todo, ¿no? Sí. Eh, Así que, y eso también me nutre día a día porque me parece súper importante y necesario por parte de los docentes o quienes trabajamos con los chicos, escucharlos, ¿no? No corrernos del lugar adultocéntrico que también nos enseñaron que debíamos tener los adultos, para escuchar mejor, para ver mejor, para observar mejor y para no sentenciar de golpe, porque como son jóvenes no saben, ¿no? Y nosotros siempre, ahí nos hemos equivocado mucho también. Entonces, escuchar a mis alumnos y a mis alumnas en lo cotidiano me sirve muchísimo, me forma muchísimo también. Así que bueno, Sí. muchísimas gracias porque ya empiezo a hablar de vuelta, te das cuenta, ¿no? Es como, Sí, yo también. Ya te iba a sacar más temas, pero suficiente por hoy. Nos vamos a volver a encontrar seguramente porque queda mucho para hablar y porque es gracias a todos los que se importante. sumaron, ¿no? Sí. Y muchísimas Y gracias a ya todos los sabes que estuvieron. que acá está abiertas las puertas para que cualquier tema que te parezca que es de relevancia y que es importante, hoy hablamos mucho de minorías y la verdad es que yo siempre pienso que la comunidad sorda, que es la comunidad con la que yo trabajo mayormente, es una minoría y encima la accesibilidad de la información está restringida porque no les pasa como nos pasa a nosotros, que de golpe escuchaste algo en la tele y te llamó la atención y miraste, o de golpe te subiste un taxi y estaba la radio y estaban hablando de algo, sino que las personas sordas tienen que voluntariamente disponer su atención para recibir la información y a la vez tienen que estar rodeadas de gente que con intención les cuente lo que está pasando y les informe. Sobre todo los chicos y chicas que tal vez no se sientan a mirar un noticiero con intérprete de lengua de señas. Entonces, No, claro. aún cuando avanzó mucho el espacio de la lengua de señas en redes sociales y en los medios de comunicación, me parece que es re importante estar ofreciendo estas reflexiones con nuestra intérprete que hoy, pobre, estuvo ahí medio cascoteada con el wifi, A merced pero del internet. No, es sí, pero no, importantísimo el trabajo que hacen, sin ninguna duda, porque claramente cuando mencionábamos hoy a las mujeres, a las disidencias, ¿no? También en esos grupos tenemos que incluir a las personas con discapacidad, a las personas sordas, a las personas ciegas, que también en esta sociedad son muy maltratadas, discriminadas y hay muchísimos prejuicios en torno a esto. Entonces, también, digamos, y ni hablar cuando empezamos a interseccionar, como decíamos antes, ¿no? y que también son Entonces, víctimas de violencia y son víctimas tal cual, de eso, abuso. Digo, hay hombres con discapacidad y que igualmente ejercen una masculinidad hegemónica como cualquier otro. Y ya la discapacidad pasa a ser un detalle, un sesgo y nada más, porque esto sucede también sí, en estos ámbitos. claro, pero en esta sociedad probablemente, ¿no? Por cómo se maneja esta sociedad ante una persona con discapacidad, sufra algunas cuestiones por esa situación. Y después en otros ámbitos ejerce su masculinidad hegemónica, Tal cual, ¿no? También, tal sí. cual. Así Este, que es importante que esto, que se hable de esto y,
te voy a invitar seguramente en algún momento más para seguir hablando de esto. Y espero que la próxima tengamos mejores recursos para que la interpretación no se vea tan interrumpida como hoy, pero le tenemos que agradecer muchísimo a Valeria, que hizo todo y más para poder garantizar la accesibilidad de esta charla. Así que, Analía, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y nos vemos en una próxima. Y gracias a todos los que están gracias, ahí. Vale, y gracias a todos los que estuvieron acá del otro lado. Que tengan una linda noche.